Bueno, mis hermanos, esta noche nuestro amado Dios nos envía un mensaje que lo he titulado Dejando un legado de fe en nuestras familias. Últimamente el tema de familia ha sido un tema muy de moda y la iglesia, quien siempre está allí, lista, avisada para cimentar, para fortalecer en este mes, está honrando a la familia. Y hemos visto cómo Dios es un Dios de orden tan sabio que el domingo pasado trajo bendición a los hijos y este domingo honramos a los padres. Pero vemos con mucha tristeza cómo en los últimos años la familia ha sido atacada en sus valores espirituales y morales, dejando consecuencias en el núcleo familiar, como la violencia, infidelidad, liberación femenina, el amor libre, homosexualismo, la falta de tiempo de los padres hacia los hijos a causa del trabajo y las múltiples ocupaciones que hacen que los hijos aprendan de ejemplos ajenos a la familia, como la televisión, el amigo, el internet o los ídolos, de donde toman ejemplo muy distinto al plan, al diseño que Dios tiene trazado para nuestras familias. Es necesario cambiar la parte que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, y es nuestra familia. Tenemos que reconocer que los padres somos directamente los responsables en fundamentar a nuestros hijos en la fe. Y una fe genuina, una fe no fingida, una fe a prueba de todo. Es allí, mis hermanos, a puerta cerrada, en el seno del hogar, donde nos toca dejar este legado, esta enseñanza. Porque ¿quiénes más son testigos de cómo nos comportamos, de la conducta de los padres, si no son los hijos? Amén. Bueno, mis hermanos, y para esto vamos a ver lo que está escrito en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Allí es donde Pablo le está enviando mensaje a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y me gusta mucho este versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Aquí vemos a un joven llamado Timoteo, quien fue enseñado por su madre Eunice y por su abuela Loida, dos mujeres que se ponen de acuerdo para encaminar a Timoteo en las enseñanzas de la palabra de Dios, cumpliendo lo que dice las Escrituras en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál fue el éxito de estas dos mujeres para hacer de Timoteo un hombre de fe sólida, un hombre de fe genuina? Fue vivir esa misma fe, desarrollarla, mostrársela a él en el seno de su hogar. Nos llama mucho la atención cuando vemos que dice la fe habitada en ellas. Habitada nos hace entender que fue una fe que no fue de momento, una fe que no fue de instante, una fe que no fue de emoción por una palabra, fue una fe que moraba, que habitaba en ellas. Ese fue el éxito de estas dos mujeres en la vida de Timoteo. Amén. Vamos a recordar qué es la fe. Estamos haciendo énfasis en la palabra fe. Vamos a definirlo bíblicamente. Hebreos 11:1 nos dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Creer aunque no estemos viendo nada. Creer aunque el contexto me muestre todo lo contrario. Creer aunque mi propio ser me grite diferente. Yo sigo creyendo y esperando en ese ser supremo donde he depositado toda mi confianza. ¿Cómo se desarrolla? Nuestro pastor Jorge estuvo trabajando mucho miércoles sobre este aspecto. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se desarrolla cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Por el oír. ¿Y a quiénes tienen que escuchar nuestros hijos? ¿A quiénes tienen que escuchar nuestros hijos? ¿Al vecino? ¿A la maestra? A los padres. Amén. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es esa fe que me lleva siempre a recordar ese poder de la salvación. ¿Dónde inició mi fe, mi creencia? ¿Dónde inició mi amistad con Dios? Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en esa hermosa cruz donde yo creo que hay alguien que murió por mí, donde yo obtengo ese poder para salvación. Amén. La fe es confiar en Dios todo el tiempo, no cuando las cosas solamente están bien. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces una fe que permanece, es una fe que desarrolla, es una fe que avanza, la fe que le agrada a nuestro amado Dios. Mis hermanos, todo esto es para animarnos a recordar, si se nos ha olvidado, o asumir nuestra responsabilidad de tener una fe tan genuina y permanente que marque a nuestros hijos a tal punto que aún siendo jóvenes sean la esperanza para la iglesia y la sociedad, como sin duda lo fue Timoteo. Amén. Esta fe genuina se pone a prueba al interior de nuestro hogar. Nuevamente les recuerdo cuando están las puertas cerradas de nuestras casas, y trasciende muchas veces al exterior, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando nos vemos enfrentados a las pruebas, porque cabe aquí aclarar que porque seamos seguidores de Cristo, no es que no estemos expuestos a las pruebas, a las tribulaciones. En esta noche también queremos que el Señor nos cambie el enfoque, la visión que tenemos respecto a las pruebas. Las pruebas cumplen un propósito de parte de Dios, y es permitirnos a nosotros, sus hijos, cada día parecernos más a la imagen de su amado Hijo. Cada día transformarnos nuestro carácter al de Cristo. Por eso nuestro amado Dios permite las pruebas. Recordemos lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, mis hermanos, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el objetivo de las pruebas, mis hermanos. Nosotros tenemos que cambiar los lentes con que miramos las pruebas y mirarlas como una oportunidad de parte de Dios para transformar mi vida, para aumentar mi fe, para llevarme cada día a creer más en Él, a que esta mujer sea transformada y testifique del Cristo que se predica, del Cristo al que le servimos, del Cristo al que amamos. Pero también las pruebas es una oportunidad para glorificar el nombre de nuestro amado Dios,
para que sea manifiesta a todos los que están a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo, la prueba es una oportunidad para enseñar a esos hijos a cómo papá y mamá enfrentan una dificultad, una tribulación. Y cuando hablo de nuestros hijos es porque es un error pensar que ellos quedan afuera de la prueba. Ellos no quedan fuera de la prueba. ¿Cómo evitar que una crisis económica toque a un hijo? Nos toca decirle: hijo, papá quedó sin empleo, lo más probable es que este semestre no puedas continuar. ¿Cómo evitar que un desempleo no entristezca el corazón de nuestros hijos? La infidelidad de uno de los padres, una enfermedad de un miembro de la familia, la incredulidad, la esterilidad de esa mujer que anhela a ser padre a ese varón, traición, abandono de uno de los padres, soledad, incomprensión, desilusión de un ser que amas y esperas todo de él, rechazo, rebeldía de los hijos, el dolor que te golpeó y tú ni siquiera esperabas, la muerte de un ser querido. ¿Cómo evitar que estas pruebas, estas tribulaciones no afecten a nuestros hijos? Es allí la oportunidad para nosotros dejar un legado de fe, un ejemplo de conducta, un ejemplo de demostrarle cómo una casa que cree y está cimentada sobre la roca se mantiene firme en medio de la dificultad. Amén, mis hermanos. Podríamos tomar muchos casos de mujeres y varones de nuestra amada iglesia que han enfrentado dificultades y han dejado legado de fe. Tenemos el caso de la enfermedad de nuestro amado pastor, pero vamos a analizar la historia de una familia contada en la Biblia que fue probada por la enfermedad y la muerte de su hija. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 42. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Perdón. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que se había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, y vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Tremenda historia de fe. Amén. Aquí vemos en esta historia a Jairo, que era el principal de la sinagoga, era un líder religioso. Y no era la primera vez que había visto a Jesús, ni había escuchado hablar de él, pues en esa sinagoga anteriormente se había hecho un milagro, el milagro de sanidad de un hombre que tenía la mano seca, que nos narra Marcos 3 del 1 al 6. En ese momento Jairo era uno de los opositores a Jesús. Jairo, ¿quién era? Era un hombre religioso, prestigioso, líder, quien en su propia sabiduría se imaginaba que tenía todos los requisitos para tener un hogar, entre comillas, que a sus hijos no les faltara nada. Pero a Jairo se le olvidaba que era un padre de familia, que tenía una hija, y que todos los esfuerzos que él había puesto para tener un hogar bien cimentado, nada de eso podía añadirle a su hija vida y salud. Amén. Nosotros no podemos, mis hermanos, caer en ese error de gastar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en tratar de sacar hijos con una alta academia, excelentes profesionales, olvidándonos lo principal, que es formar hijos que sean dependientes de Dios, hijos que entiendan que solamente se necesita tener a Dios y es suficiente, hijos que aprendan por el ejemplo de su padre a desarrollar una relación personal con un Dios vivo, quien puede caminar con él siempre, aunque un día papá y mamá no estén a sus lados. Hijos que sean capaces de creer, confiar y obedecer a Dios. Y cuando lleguen a ese nivel de obediencia es porque han podido amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es a lo que estamos llamados nosotros como cristianos. No es que lo otro esté malo, pero la prioridad es cimentar hijos sólidos en la fe, en la roca inconmovible, que aunque vengan vientos fuertes, ese hijo permanezca. Amén. Tenemos que aprender que apartado de Dios nada podemos hacer, porque en la vida vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar pruebas. Quizás Jairo, la prueba lo cogió por sorpresa. Llegó a la puerta de su hogar y tocó lo que él pensó que nunca iba a llegar. Llegar de su trabajo y encontrar a una hija que está a punto de morir. Y en ese mismo momento, Jairo darse cuenta que no tiene nada, que lo que él tiene no es suficiente, no puede darle a su hija lo que un padre desearía en ese momento que ve una hija a punto de morir, que es salud, que es vida. En ese mismo momento que Jairo reconoce su incapacidad, es el primer paso que da él para comenzar a desarrollar una fe genuina, sólida. Reconocer que solamente Jesús es quien salva, que solamente Jesús es quien puede darnos sanidad. En ese mismo momento, Jairo recuerda los milagros que hacía Jesús, cómo la multitud que lo rodeaba salían en paz, transformado, y por eso es que él se dirige y ahora cambia su enfoque, y ya Jairo no solamente se preocupa por tener un hogar de prestigio, sino que ahora todo su esfuerzo es ir en busca de ese Salvador, de ese que puede ayudar a su hija.
Y vemos a Jairo cómo va entre la multitud y se postra a los pies de Jesús. Y le dice: yo sé que si tocas a mi hija, ella será sana y vivirá. Qué hermoso cómo Dios permite las pruebas para cambiar nuestra manera de pensar. Aquí vemos a un Dios que siempre está dispuesto a hacer buenas obras por nosotros, de darnos lo mejor. Pero Él necesita que nosotros demos esos pasos de fe. Amén. Esa incapacidad es el primer paso que en esta noche el Señor nos invita a dar nosotros sus hijos. Una fe genuina, una fe que reconozcamos nuestra incapacidad para vivir, para salvarnos, para poder hacer cosas que solamente se pueden lograr de la mano de Dios. El segundo paso importante en esta historia es ver qué tan importante fue para Jairo el legado de fe de muchas personas, y entre esas la del hombre de la mano seca, que creyeron en Jesús y le permitieron a Jesús glorificarse sobre ellos. Es importante, mis hermanos, que nuestros hermanos de la fe, nuestros hermanos de sangre, nuestros hijos nos vean en medio de la prueba gozoso, permitiéndole a Dios que se glorifique en medio de la enfermedad, para que esa fe también sea manifiesta en ellos y ellos aprendan a creer y a confiar en ese Dios vivo en el que nosotros, sus padres, creemos. Amén. No podemos a puerta cerrada permitirle a nuestros hijos que nos vean dudar, que nos vean temblar, que nos vean creer que nuestro Dios es incapaz de moverse a nuestro favor, porque eso también le quedará grabado a ellos. Amén. Qué tan importante para nosotros, mis hermanos, es testificar de las cosas que Dios ha hecho. Cuando Dios se mueve con poder en nuestra vida, es momento de abrir nuestra boca y glorificar el nombre de Dios, porque de esa manera muchos también van a creer. Amén. Recordar que cuando Dios está trabajando en mi vida, también está trabajando a mi alrededor. Y nos sorprendemos cómo lo que yo viví también lo están viviendo otros alrededor, pero ahora yo puedo decirle quién es la salida, quién es la puerta, quién es la oportunidad. Amén. El tercer paso para establecer una fe genuina en la historia de Jairo la vemos cuando Jairo camina con la multitud que apretaban a Jesús y iba rumbo a su casa para que él pudiera tocar y su hija ser sana. Pero en ese momento vemos cómo la multitud aprieta a Jesús, y hay una mujer que también necesitaba un milagro, y es la mujer que padecía flujo de sangre, y se arriesga y toca el borde del manto de Jesús, y Jesús sabe que de él salió poder. Qué hermoso es ver esa historia. Y en ese momento Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Jesús sabe, Jesús está expectante de cuando nosotros lleguemos a Él, mis hermanos. Y los discípulos le dicen: Señor, si todo el mundo te aprieta y vas a preguntar quién te ha tocado. Pero Él sí sabía que había una mujer que se acercó con fe, creyendo que de Él podía salir poder sanador. Amén. En ese mismo momento también vemos un Jairo que aprende una lección y que nos deja un legado de fe para nosotros establecerlo en nuestra casa. Un Jairo que sabe esperar, saber que la fe desarrolla paciencia, que no es en el tiempo mío, que no es cuando yo piense que mi fuerza ya no me da más, que Dios tiene que obrar. No, entender que es en el tiempo de Dios. ¿Quién soy yo para ponerle límite, tiempo a Dios? Vemos a un Jairo que ya cambió su enfoque, ya cambió sus vestiduras, y ahora simplemente espera el poder de Dios. Un Jairo que podía hablar de ley y decir: bueno, pero esta mujer no es tan grave, ella puede esperar, mi hija está grave, mi hija se muere. A mí me han dicho que los derechos de los niños prevalecen sobre lo demás. Pero no fue así. Jairo supo esperar.
Jairo supo entender que Dios nunca llega tarde ni nunca llega antes. Dios llega para tu necesidad y para la mía justo a tiempo. Pero si nos ponemos de acuerdo, siempre levantaremos junto a su mano bandera de victoria, porque es nuestro Dios. Amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso a nuestro amado Dios. Y siguiendo con la historia del líder de la sinagoga Jairo, vemos que ya después que él sabe esperar su turno, Jesús continúa ese camino con él hasta llegar a su casa. Vienen unos mensajeros de su casa y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Es allí donde aprendemos 3 puntos importantes, mis hermanos. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, donde estamos allí batallando nuestra fe y entendiendo que no solamente soy yo quien tengo que permanecer en fe, sino que voy a dejarle un ejemplo a mis hijos para que ellos aprendan a enfrentar sus problemas, es donde el enemigo nos va a enviar dardos, mensajes contrarios para hacernos dudar, para hacernos desmayar. Muchas veces ni siquiera es el enemigo, nuestra propia voz interior nos grita lo contrario. Y es allí donde vemos un Jairo que ahora sabe a quién escuchar, sabe a quién obedecer y sabe a quién seguir. Y vemos que a pesar de que vienen con su mensaje, él dice: esta es otra oportunidad. Ahora no solamente me toca creer en un Dios que puede sanar a mi hija, sino ahora en un Dios que puede resucitar a mi hija, porque para nuestro Dios no hay imposible. No importa qué tan oscura esté la situación que nosotros estemos viviendo, pero tenemos que tener presente que nuestro Dios es un Dios de imposible, que no soy yo, que no es en mi fuerza, que es Él y que ya Él venció. ¿Qué le queda difícil a Él, mis hermanos, si Él venció? Todas nuestras pruebas están debajo de sus pies. Acuérdense que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Es importante mantener estas enseñanzas, porque cualquier día también la adversidad llegará a nuestras puertas, y no como para atemorizarnos, sino para entender que nuestra fe va a ser ensanchada y vamos a pasar a un nuevo nivel conforme al propósito de Dios. Las pruebas que enfrentamos en familia nos toca vivirlas desde la perspectiva de Dios y no en nuestro enfoque personal. Para Jairo hubiese sido más fácil pensar: tantos esfuerzos para nada. Yo hice mi parte, pero de verdad que no me ayudó. Ya, ¿para qué continuar? Si ya lo peor ya llegó, mi hija murió. Pero aquí vemos un Jairo que no vive la prueba desde la perspectiva humana, sino la mira desde la perspectiva de Dios. En ese momento, Jairo deja un legado de fe para todos los mensajeros que vinieron a decirle que su hija estaba muerta, para su hija, para su esposa. Y es una fe genuina, una fe no fingida, una fe no de momento. Un Jairo que no porque vio que su hija moría salió por emoción a buscar a aquel que se decía que hacía milagro. Un Jairo que decidió creer, que decidió perseverar, que decidió arrebatar su milagro. Esa es la fe a la que Dios nos llama en esta noche a desarrollar dentro de nuestros hogares, a puerta cerrada. Cuando estamos allí y allí no podemos fingir y los hijos ven que no ha llegado alimento a casa. Cuando ve que papá aún no ha encontrado empleo. Cuando vemos que esos hijos todavía no dan pasos, no dan cambio. Allí donde tenemos que mantener. Cuando vemos que todo se pone de acuerdo y llega la enfermedad y toca
las puertas de nuestros hogares y de nuestra familia. Es allí donde tenemos que decir, aquí Dios se va a glorificar. Es la oportunidad para que mi familia, no solamente mi hogar, crea quién es al Dios que yo sirvo, al Dios en que yo he creído, al Dios soberano. Es allí donde me voy a ese poder salvador de la cruz y recuerdo dónde empezó mi amistad con Dios. Amén. Y el quinto paso que tenemos que dar esta noche para desarrollar esa fe genuina es ver cuando ya Jesús entra al hogar de Jairo. Y Jesús está complacido por ese Jairo que no escuchó, sino que lo escuchó a él cuando él le dijo, no temas, solo cree. Qué hermoso estar escuchando hoy de parte de nuestro amado Dios que nos dice, no temas, solo cree. Y vemos a ese Jairo entrando a su casa y vemos que está todo en un alboroto, dice Jesús, la gente lamentándose, llorando. Pero Jesús dice, aquí nadie se ha muerto, la niña solo duerme. Y vemos a un Jesús decisivo porque muchos se burlaron. Y vemos a un Jesús que aparta, echa fuera a todos los que no están de acuerdo con él, los que no creen. Y lo más importante y lo que me llama la atención es ver qué tan importante para Jesús es hacer milagro en la familia, fundamentar la fe de la familia, que a quien le permite entrar al cuarto de la niña es a la madre, al padre y los que estaban caminando de acuerdo con él. Y es allí donde Jesús se pone en ese poder del acuerdo y le dice a la niña, ¿cómo le dice? Talita Cumi, que traducido es niña, levántate y anda. ¿Y cree usted que puede suceder después que Dios le habla a nuestra adversidad? ¿Qué cree usted que puede suceder cuando Dios le habla a nuestro gigante? ¿Qué tiene que pasar? Vemos el nombre de Dios glorificado. Si en esta noche lo que está azotando nuestra casa es enfermedad, hoy Dios dice, levántate, solamente cree y sígueme. Si lo que está azotando a nuestra casa es problema económico, hoy Dios te dice, no temas, solo cree. ¿A quién escuchamos, mis hermanos? Si lo que está afectando esta noche nuestras vidas son esa lucha con nuestros hijos, Dios te dice, no temas, solo cree. Amén. Es allí donde el Señor hoy nos habla, porque tenemos ese gran llamado de dejar hijos, hogares edificados sobre la roca, que aprendan y que tengan que contar cómo papá y mamá enfrentaban las luchas, para que cuando a ellos les toquen su propia batalla, también van a buscar a ese Dios a quien nosotros hemos creído. Amén. En muchas ocasiones, mis hermanos, nos va a tocar cerrar la puerta a los opositores de nuestra fe, a los que vienen a sembrar dudas. Y solamente nos va a tocar poner la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Los problemas que amenazan nuestras vidas están vencidos, mis hermanos. Y esas pruebas es la oportunidad para que nosotros desarrollemos una fe que le agrade a Dios y que sea manifiesta a todos los que están a nuestro alrededor. Esa prueba que está allí frente a nosotros es la oportunidad para que en esa área de tu vida tú reconozcas tu incapacidad y te postres y te rindas a los pies de Dios y entender que solamente de Él puede salir la respuesta que tú tanto has buscado. Esa prueba a la que hoy estamos enfrentando es la oportunidad para reconocer un Dios salvador, que para Él no hay nada imposible. En medio de la prueba en que tú y yo nos encontremos, es la oportunidad esta noche para entender que el tiempo de Dios es perfecto, que tengo que tener paciencia, pero el tiempo de Dios es perfecto, pero que Él tiene la última palabra, que yo tengo que alistar el caballo, pero que la victoria es de Él. En medio de la aflicción es la oportunidad para mantenerme en obediencia a su palabra
y escuchar solamente la voz de mi amado Dios en ese altar, en ese momento donde yo avivo el fuego, en ese momento donde yo me postro, en ese momento cuando me doy cuenta que todo lo que tengo a mi alrededor y lo que yo tengo no es suficiente, que donde puede salir fuente, donde puede salir palabra de vida, donde está mi escudo, donde está mi fortaleza, es en Él. Allí es donde yo tengo que buscar solamente esa voz que me va a decir: no temas, solo cree. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Aprovecha la oportunidad que estás viviendo, no lo mires como una prueba, aprovecha la oportunidad para ponerte de acuerdo con tu núcleo familiar y hacer esos altares en familia donde Dios vea el poder del acuerdo de papá y mamá, para que nuestros hijos aprendan a creer a Dios. Mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo las pruebas que estamos enfrentando? Vive la prueba entendiendo que si el Señor la ha permitido es porque tú puedes con ella. No pondrá nada que pueda hacernos caer, desfallecer. Miras la prueba con amor, como ese papá Dios, que de Él solamente salen expresiones de amor y lo que quiere es formarnos, que nos ve capaz de soportar y vencer esa prueba de su mano. ¿Cómo enfrentas la prueba creyendo que Él es tu torre fuerte, que Él es tu escudo, que Él es tu fortaleza? Aprovechas la prueba para tener una relación más sólida con Él. Aprovechas la prueba para desarrollar la obediencia y la humildad. Aprovecha la prueba para vivirla con gozo en medio de tu familia y tu familia vea que nada ni nadie te podrá separar de Él. Aprovecha la prueba para glorificar el nombre de Dios, aunque lo que tus ojos estén viendo te estén diciendo lo contrario. Es la oportunidad, mis hermanos, para permitirle a Dios en esta noche que nos permita a nosotros desarrollar esa fe y, puesto de acuerdo de Él, obtener esos milagros que tanto anhelamos. Vemos a un Dios dispuesto, a un Dios atento para ver quién se acerca a Él, quién lo toca. Pero Él espera que tú y que yo demos esos pasos de fe y le sigamos. No temas, iglesia, solo cree. No temas, solo cree. Lo que ha llegado es una oportunidad para avanzar. Una oportunidad de ver a un Dios que sana, que resucita, a un Dios que es proveedor, a un Dios que restaura, a un Dios que restituye, a un Dios que derrama amor, que hace salir agua de lo que está seco. Si es esas relaciones de pareja, Dios es especialista en derramar su amor. Él lo que te dice es: no temas, solo cree. Vamos, iglesia, a orar por un momento y a dar esos pasos de fe. A medida que vengamos, vamos a decirle: Señor Jesús, hoy quiero sembrar esa semilla de fe. Esa semilla con la que te digo que hoy quiero creer. Y creer para confiar en ti. Y confiar en ti para obedecer. Para que mi obediencia te demuestre cómo he aprendido a amarte. Para que mi obediencia te demuestre que en medio de la dificultad aquí estoy de pie. Porque he entendido que no es mi fuerza, sino que es la tuya. Y que quien me sustenta eres tú. Quien pelea mi batalla eres tú. Si deseas, puedes pasar al altar o allí donde te encuentras, donde te sientas. Pero vamos a provocar un mover de Dios en esta noche y pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Escuchar a Dios decirnos: levántate de donde caíste, levántate donde pensaste que era tu final. Y mira que apenas comienza el camino para ti, para tu familia. Amén. Amado Dios, aquí estamos, Padre. Estamos hoy postrados delante de ti, Señor. Así como Jairo, Señor, hoy reconocemos nuestra incapacidad, Padre, para esperar algo bueno de nosotros mismos, Dios.
Solamente hoy venimos delante de ti con nuestra fe, que es la que nos ha movido y nos ha traído hasta este lugar. Hoy venimos delante de ti con nuestra fe y te decimos: creemos, papito Dios, que tú eres nuestro único Dios, que eres mi torre fuerte, que eres mi escudo, que eres mi fortaleza, que eres mi auxilio en medio de la tribulación. Hoy, como Jairo, me postro delante de tus pies y aprendo a esperar con paciencia el milagro que tú tienes para mí. Hoy me despojo de toda sabiduría, de toda estrategia humana, y comienzo a avivar el fuego, a leer tu palabra y escuchar únicamente tu voz, para poder seguir tus instrucciones y mirar cómo avanzamos en medio de esta dificultad. Hoy, como Jairo, cambio el enfoque en que miraba las pruebas, y en medio de ella mantendré el gozo que viene de tu Santo Espíritu, entendiendo que no es el final, que es una oportunidad para trascender, es una oportunidad para glorificar tu nombre, es una oportunidad para hacer tu milagro en esta época, en esta tierra. Es una oportunidad para decirle al mundo que hay un Dios de oportunidades, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que resucita, un Dios que para Él no hay nada imposible. Vengo delante de ti, Padre, para pedirte que nos ayudes a formar familias sólidas en Cristo Jesús, que sean como Timoteo, capaz de dar un ejemplo, de mantenerse firme en medio de las dificultades que aquejan esta sociedad. Ellos se mantengan allí firmes, desarrollando su propia relación personal con Dios, conociendo a ese Dios de una manera personal, producto de la conducta, del ejemplo que sus padres le han permitido ver cuando las puertas se cierran. Hoy te pedimos, Dios, perdón. Perdón si en medio de la prueba me debilité, si en medio de la prueba mi fe menguó, si en medio de la prueba escuché voces, si en medio de la prueba toqué puertas, olvidándome que tú eres mi único Dios, que nada ni nadie me puede salvar, que nadie me ama más que tú me conoces, que tú tienes planes con mi vida, que tú eres quien tiene la última palabra sobre nosotros, que tú eres el que dice cuándo realmente es el final. Perdónanos, Dios. Hoy te pedimos, Dios, un milagro de sanidad, Dios. Si hay enfermos en medio de la iglesia, en medio de tu congregación, Padre, hoy te pedimos que mis hermanos puedan abrir su boca y pedirle ese milagro. Clama a mí, yo te responderé. Puedan pedir con la certeza de que son hijos que pueden pedirle a Papá Dios, como un hijo le pide a su padre. Que puedan llegar allí, postrarse y decirle cuánto han sufrido, qué tan duro ha sido, que temen, que necesitan de un Dios que los agarre de su mano y le diga: levántate, no temas, cree, porque si crees verás mi gloria. Toca cada enfermo, mi papito Dios, tócalo. Toca esa área afectada, Dios, toca, Señor. Haz un milagro sanador en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo de Dios, fuego sanador, tocando cada área afectada, Dios. Habla, Señor, a tus hijos. Háblale de una manera personal. Un sello que quede para siempre de un Dios personal que habla. Te presento, Dios. Si en medio de la iglesia hay crisis económica, Padre, yo te pido, Dios, que toques esas mentes, Dios. Abras ese entendimiento.
toque sus corazones, Dios, y les permita creer en un Dios proveedor, en un Dios que restaura, en un Dios que restituye. Sé tú su proveedor, Padre. Eres su papito Dios. Ayúdanos a entender que tú no lo dejarás en vergüenza. No he visto justo desamparado, ni descendencia tuya que mendigue pan. Pero que ellos necesitan creer, necesitan esperar de ti, entender que nuestra provisión viene de lo alto, que nuestro pan viene de ti, Dios, que tú eres quien nos alimenta, quien nos sustenta, papito Dios. Te pido, Dios, que te glorifique en medio de las relaciones familiares. Si hay desamor, si hay dolor, si hay tristeza, si hay rechazo, si hay soledad, en esta noche, papito Dios, derrámate con amor. Llena cada corazón que se encuentra triste, afligido, Padre. Toca cada corazón en el nombre de Jesús. Háblale, Dios. Eres su Padre. Abrázala fuerte, Dios. Abrázalo fuerte. Dile, no estás solo en esto. Yo estoy contigo. Mis ojos están puestos sobre ti. Levanta tu mirada. Mírame, soy tu Dios. Toca, Señor, cada corazón afligido, triste, Señor. Te pido, Dios, que toque las familias, Padre. Toca nuestras familias. Permítenos salir de aquí con la convicción que tengo que dejar un legado de fe en mis hijos. Es la mejor herencia, Dios. Es donde tengo que depositar todos mis esfuerzos. Ayúdanos, Dios, a avivar el fuego en nuestra fe, a colocar nueva leña, a adorarte, Dios. Que en vez de reprochar, yo adore, le cante a ese Dios en medio de la dificultad. Que yo pueda, Señor, junto con mis hijos, mi esposo, hacerte altar, Dios, cantarte y glorificarte, leer tu palabra, Dios. Cuánto te agrada esa fe, mi Rey. Cuánto te agrada esa fe. Ayúdanos, Dios, a vivir la prueba en el poder del acuerdo con nuestra familia, Dios. Bendícenos, papito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias, Dios, porque hoy miramos la prueba de una manera diferente, Dios. Gracias porque hoy la prueba es mi oportunidad. Gracias, Dios, porque yo sé que contigo levantaré bandera de victoria. Y habrán testimonio de ese Dios poderoso, grande, que es nuestro amado Padre, y que no para de obrar a nuestro favor. Gracias, Dios. Gracias, papito Dios. Recibe la gratitud de tus hijos, Dios. Recibe nuestra gratitud, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Te damos, Señor, una ofrenda de aplauso, Dios. Te decimos gracias, Dios. Gracias, papito Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.